Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Serapaz en Rompeviento TV. Esta noche hemos invitado a la red JIPAC para analizar juntos un poco de lo que es el trabajo de paz que se ha trabajado en México, que se está impulsando en diferentes partes del país desde distintas perspectivas. Para ello hemos invitado a diferentes colaboradores de esta red, de distintas organizaciones, que se compone de formas muy variables de trabajo. Por favor, quédese con nosotros. Comenzamos. Gracias por acompañarnos esta noche en el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Hemos preparado un programa de análisis, hemos preparado un programa para poder participar y compartir un poco de lo que es la metodología con la cual trabaja Serapaz en los diferentes servicios que venimos acompañando desde hace varios años. Para ello hemos invitado a distintas organizaciones que trabajan con esta misma perspectiva. Hemos invitado a la red JIPAC, que está compuesta por diferentes organizaciones y que en un momento más explicaremos por quién está compuesta y de qué se trata este espacio. Pero primero quisiera presentar a nuestros invitados de esta noche. Hemos invitado a Jorge Hernández, es miembro del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas de Chiapas. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hemos invitado también a Mario Ruiz de nuestra oficina en Serapaz, en Ocosingo, Chiapas. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Gracias Alberto. por acompañarnos. Muchas Y hemos invitado también a Laura Vaz de Servicio Internacional para la Paz, CIPAS, en Chiapas también. Buenas noches, Laura. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a primero tratar de explicar un poco qué es esto de la red JIPAC. Para ello hemos preparado un pequeño video con Miguel Álvarez, presidente de Serapaz, quien nos explicará un poco cómo surgió y de qué trata esta red que nos reúne a todas estas organizaciones. Vamos a verlo. Como Serapaz hemos aprendido que no hay manera de resolver conflictos ni de construir la paz sin construir sujetos, y que los sujetos han de tener el tamaño y la capacidad del reto. El tamaño no solo organizativo, sino de proyecto y de propuesta. Con esta idea, resulta que en el mundo, y recordemos 85 guerras hoy actualmente realizándose en el mundo, 345 conflictos armados en el mundo, etc. Hay también algunas instancias y niveles, particularmente el de las Naciones Unidas, el de la Unión Europea, etc., donde hay espacios de los gobiernos para pensar los temas de paz, definir políticas, definir criterios, ejercer mediaciones, y resulta que no había ahí un esfuerzo de sociedad civil, de actores civiles, de mediadores civiles, que entrara a ser reconocido como un interlocutor con propuestas distintas. En este marco es que a fines del siglo pasado, pero tomó forma en 2000, no me acuerdo si 3 o 4, surge, el nombre es en inglés JIPAC, que es un acuerdo de organismos civiles para construir la paz y detener las violencias. Y surge precisamente de tomarle la palabra a una carta del secretario general de la ONU que dijo que hacía falta un interlocutor civil de tamaño global. Y entonces JIPAC dijo,
crezcamos a ser ese interlocutor, se hizo una primera reunión en la misma sala de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, y ahí en esa reunión se acordó pasar de un evento civil a construir un proceso civil de articulación. Y entonces GIPAC surgió entonces como una red global que funciona prácticamente en todos los continentes y en todas las regiones. Son 11 regiones del mundo en que se organiza, y dentro de estas regiones hay regiones donde están todos los países, hay algunas regiones donde hay alguno que otro país, pero es este esfuerzo de partir de experiencias locales y nacionales de paz, de prevención, de construcción de conflictos, etcétera, etcétera, y sobre esa base ir ascendiendo en una visión regional, visión continental y visión global. Por eso para nosotros como Serapaz, que somos no solo enlaces de articulaciones mexicanas en este esfuerzo internacional, sino también activos en la vinculación continental, tanto hacia el norte como hacia el sur, nos parece que es fundamental, porque uno no puede tampoco construir la paz viendo solo las problemáticas locales. Los contextos, los diagnósticos, los actores, las causas, nos implican siempre recordar esta dimensión global, y esta no solo en términos de diagnóstico, sino en términos de articulación, de misión y de propuesta nos ha parecido importante. Así que les informamos que GIPAC tiene una intensa dinámica aquí en México. A veces vienen hermanos y hermanas de otros lugares, de otros centros, de otros países, pero sintámonos todos que los esfuerzos que en este programa comunicamos tienen que ver con esta dimensión internacional. Gracias. Bueno, con este pequeño video introductorio hemos tratado de explicar qué es GIPAC, pero qué mejor que platicar con las organizaciones integrantes de esta red en México, de la red mexicana de GIPAC, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que realizan y qué es exactamente esto del enfoque de transformación positiva de conflictos, explicada desde su propia experiencia? Laura, ¿gustas explicarnos un poco qué es la transformación positiva de conflictos? Sí, pues es una forma de trabajar para primeramente romper la cadena de violencia, porque como se ve muchas veces en los conflictos que la violencia de una parte provoca la violencia o la respuesta de violencia de otra parte. Entonces es una forma de trabajar para que se rompa esta cadena de la venganza. Pues es un elemento. Por otra parte también se ve que es una forma de trabajar en un conflicto para cambiar de una situación negativa, que no necesariamente significa que no se pueda actuar, sino que sí justamente se puede hacer algo para cambiar esta situación mediante un proceso a una situación más positiva, y donde también todas las partes del conflicto son parte de también de la resolución o de la transformación de la situación. Y creo que la palabra transformación hace referencia a que no son situaciones de conflicto no son pasivas o estáticas, sino es un proceso que hay que vivir para cambiar de una situación a otra situación, donde todos los actores son importantes y hay que ver qué herramientas hay. Y creo que más adelante tal vez podemos explicar un poquito más de cómo trabajamos cada una de las organizaciones, con qué tipo de herramientas para mejorar ese proceso. No sé si quieren añadir. El enfoque de trabajo varía también de acuerdo a los actores y los contextos diferentes en los cuales se implementa. En concreto, Mario, en la experiencia de trabajo con comunidades que tú has tenido, con comunidades indígenas, para ti, ¿qué implica o qué es en sí el mismo enfoque?
Yo creo que lo más importante es cuando nos encontramos en un espacio y la discusión desde cómo estamos entendiendo la transformación positiva de conflictos, ¿no? Conflictos, cómo hay que transformarla, ¿no? Yo creo que desde la experiencia de nosotros, trabajar con comunidades, hombres y mujeres, siempre hemos tratado de hacer reflexiones de que los conflictos siempre están, pero cómo transformarlas para construir nuevas maneras de vivir los conflictos, nuevas formas de entender de que la conflictividad comunitaria tenemos que transformarla de una manera más positiva, mejor, una vida mejor, que nos lleve en ese camino de construir relaciones entre hombres y mujeres, pero también entre pueblos. La experiencia que hemos tenido tal vez es muy poca desde las comunidades, desde esa reflexión, desde esa manera de entender esta transformación que cada vez pues, se va transformando más con los jóvenes y toda esta conflictividad que se vive, y creo que hay resultados en el sentido de que a veces no llega en el fin de como quisiéramos, ¿no? Llegar al fin de una transformación, pero se transforma desde los sentimientos, desde las relaciones humanas en las comunidades. Creo que es lo más importante. Y esos enfoques desde distintas miradas, me parece que es lo que puede ir enriqueciendo más el entendimiento de una transformación positiva de conflictos. Jorge, desde el trabajo que ustedes realizan en el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, que también tiene un enfoque de un centro como tal de derechos humanos, ¿cómo es que entra esta perspectiva también? Entra primero desde una perspectiva de análisis, también de una herramienta de análisis que nos ayuda a identificar diferentes actores, a hacer un diagnóstico también y mapeo de actores para poder identificar estas relaciones y para ir rompiendo estas cadenas de violencia, ¿no? Nosotros creemos que muchas de las situaciones que se llegan a presentar al FRAIBA se pueden resolver en las comunidades, con las herramientas y mecanismos que hay en las propias comunidades, ¿no? Como autoridades comunitarias, como consejos de ancianos, como asambleas comunitarias, con espacios de mujeres. Entonces, antes de llegar a una situación que puede ser mucho más violenta, que puede ser la presentación de una denuncia ante una autoridad judicial y que puede generar una situación mucho más violenta al interior comunitario, utilizar esta herramienta de transformación positiva de conflictos para que dentro de sus propias autoridades y dentro de sus propias comunidades se resuelvan estos conflictos. Eso tampoco no significa el tema de impunidad, ¿no? Una cosa es la justicia y otra cosa es la transformación positiva de conflictos, ¿no? Entonces, pero sí es una herramienta muy importante para ir resolviendo situaciones antes que se vayan yendo a otros espacios donde pueden ser mucho más violentos. Insisto, puede ser llevar un caso ante un ministerio público, ante un juez, puede violentar un proceso comunitario, puede violentar un proceso que ya se esté generando en la comunidad. Entonces, antes de llegar a eso, utilizamos este tipo de herramientas. Pero es muy importante el tema de análisis. Vamos a tener nuestro primer corte, pero regresando vamos a tratar de analizar qué es lo que implica el día de hoy en este contexto de país que estamos viviendo, este tipo de enfoque y por qué su relevancia. No se vaya, regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Hemos dedicado este programa al análisis de la transformación positiva de conflictos y la construcción de paz. Para ello hemos invitado a diferentes organizaciones integrantes de la red mexicana GIPAC y en nuestro bloque anterior estábamos platicando un poco qué era este enfoque de transformación positiva de conflictos. Quisiéramos ahora tratar de analizar un poco a partir de lo que está sucediendo hoy en nuestro país, un país en el cual se ha visibilizado situaciones de violencia tan graves. ¿Por qué este enfoque resulta importante? ¿Por qué sigue siendo pertinente? ¿Por qué se tiene que trabajar con él? Un poco a partir de sus propias experiencias. Pues sí, puedo empezar. Yo creo que es importante porque es una herramienta que ayuda a la gente que tal vez no tiene siempre tantas capacidades de defender su causa, pues ayudar, bueno, por ejemplo, como hacemos en CIPAS, con sesiones de análisis de la realidad con grupos que se ven afectados por que tienen algún conflicto en su comunidad. Sí, puede ser por intereses económicos de empresas o por el gobierno. Entonces, haciendo dinámicas o ese tipo de herramienta como sesiones de análisis de la realidad o viendo en el tiempo, una línea de tiempo, viendo qué cosas han pasado y así construyendo el conocimiento de la situación y viendo también con otros tipos de dinámicas cómo se puede actuar. Entonces yo creo que eso es muy importante en la actualidad, donde todavía hay como represión por parte del gobierno o por parte de actores que quizás son más importantes que los grupos campesinos o indígenas. Vemos un desbalance de poder importante entre las exactamente. relaciones en el que se enfrentan en conflictos constantemente. Y yo creo que en este contexto que estamos viviendo en el país, inmerso en la violencia, ¿no? Donde el tema de desapariciones forzadas, donde el tema de asesinatos, donde el tema, que es lo más visible, el tema violencia, pero también hay otro tipo de violencia que tal vez no puede ser tan evidente por el número de muertos o por el número de desaparecidos, pero que también afectan a muchas comunidades y pueblos. Tiene que ver con el tema de la violencia que se le hace a la madre tierra, por ejemplo, ¿no? Con las industrias extractivas, con proyectos eólicos, con el tema de los recursos naturales, que se está viendo como un tema meramente capitalista y mercantil. Ese tipo de situaciones que son también violencias van creando conflictos muy fuertes. Y entonces en ese sentido la transformación positiva de conflictos se vuelve una herramienta muy importante para, por un lado, fortalecer procesos de defensa, ¿no? Y procesos de defensa de la madre tierra, procesos de defensa de los pueblos indígenas, procesos de defensa de pueblos originarios o de pueblos que no necesariamente somos indígenas, pero que estamos inmersos en este tipo de conflictividades, y nos ayuda a poder identificar actores, poder identificar alianzas también, poder identificar formas de abordaje para poder resolver estos problemas, no solamente como organizaciones, sino sobre todo las comunidades que puedan tener estas herramientas para que también puedan ellas mismas y ellos mismos, hombres y mujeres, ser partícipes de esta solución, ¿no? Esto que dices me parece muy importante porque es tratar de entender cómo desde el enfoque de transformación de conflictos se parte de una concepción del conflicto primero como algo que está ocurriendo de una manera constante en nuestro contexto y que tiene algo de natural, pero también, o que es muy natural,
pero también entenderlo como producto de estas diferencias de poder, de estos desbalances, de estas diferencias estructurales por las cuales se confrontan, en las cuales, pues, situaciones muy, muy disímiles, ¿no? En las cuales hay gente que lo tiene mucho y gente que tiene muy poco, que hay pocos que tienen mucho y comunidades que luchan por tratar de... Y esta herramienta de transformación positiva de conflictos lo puedes utilizar en diferentes momentos y situaciones, ¿no? Desde la vida doméstica comunitaria, perdón, doméstica familiar, ¿no? Te sirve para equilibrar también esas fuerzas que se dan en las familias, y eso también lo puedes, la herramienta, ponerlo en procesos mucho más amplios, comunitarios, asambleas, organizaciones y demás, ¿no? Y en procesos muchísimo más amplios, como la red GPAT, que utiliza este ejercicio en tema de transformación de paz, en el tema de resolución positiva de conflictos. Sí, en ese sentido también la transformación positiva de conflictos, un enfoque o una vía por la cual se vive la lucha de los pueblos. Claro, creo que hay, con esta situación que vive ahora el país y con esta violencia generalizada, creo que esto atraviesa toda la vida comunitaria, y ahí es lo más importante, rescatar algunas importantes modos de convivencia desde las comunidades. Y creo que rescatando esto, lo que ellos le llaman el Equil Chaspanel, me parece que es una herramienta que hay que combinar con estos distintos enfoques que tenemos. Creo que las herramientas no salen sobrando, sino hay que incluirlas, hay que complementarlas, son complementarias. Esto de los pueblos originarios... Sería muy importante, Mario, para la gente que no habla celtal. Claro, que nos está sí, viendo, el Equil Chaspanel que nos expliques un poco lo que es el Equil Chaspanel. El Equil Chaspanel es algo como, queremos un buen arreglo sano con el corazón. Queremos que esto del Equil Chaspanel es que sea justo, con justicia, ese arreglo, que todos quedemos sanados en esta enfermedad, porque para estos pueblos, si hay un conflicto, es una enfermedad, es algo que está herido desde el corazón de cada persona. Creo que la transformación tiene que ver eso, ¿no? El Equil Chaspanel es un paso más allá de un modo de convivencia después de que surja algún conflicto, las diferencias que hay entre las personas. Es también como las formas tradicionales de los propios pueblos que han vivido desde hace mucho antes este tipo de términos, este tipo de maneras de convivencia, coinciden de alguna manera con el enfoque de transformación positiva de conflictos, aunque no sea a escala. Y lo aplican de manera cotidiana, ¿no? Claro. Entonces, creo que esto es, a lo mejor nosotros ya le ponemos el nombre de transformación positiva de conflictos, ¿no? Pero los pueblos originarios, en este caso el pueblo celtal en la selva de Chiapas, lo utiliza de manera cotidiana, ¿no? Entonces eso es lo interesante y lo rico de este tipo de intercambio que hay, ¿no? ¿Cómo ha sido parte de su experiencia en este trabajo? Vamos a tener una rotación después en nuestra segunda parte del programa, pero sería muy importante, antes de hacer ese cambio, que nos pudieran compartir un poco cómo ha sido su trabajo desde este enfoque. Para nosotros, bueno, yo quería añadir que también es una forma, una dinámica de trabajo en talleres o con grupos que no necesariamente se trabaja en el momento del conflicto, también puede ser antes o después en una situación, porque siempre hay tensión o siempre hay dificultades que se puede trabajar, ¿no? No necesariamente hay que haber un conflicto muy grave para poder trabajar el tema de transformación positiva de conflictos, más bien lo vemos como una herramienta que que se puede desarrollar para que el pueblo, el grupo, la comunidad tenga más capacidad de actuar en el momento de que hay un problema o hay una dificultad. Que se ve como más capacitada de hacerle frente a dificultades y partiendo desde la idea de que
el conflicto o la situación no necesariamente es un problema, o sí, no es algo estático, sino se puede siempre actuar, hacer algo. Sí. ¿Cómo ha sido, Mario, un poco de las experiencias que han tenido ustedes en las comunidades de trabajo con este enfoque, que de alguna manera también se lo han apropiado y lo han reinterpretado desde otro tipo de tradición? Sí, claro, creo que la experiencia de esto es esa combinación de herramientas llevadas desde nosotros y lo que ellos comparten ha sido muy rico, porque creo que cuando tomas en cuenta todo esto, estas experiencias ancestrales que hay, hace que se vuelva más rico, y entonces hay esa confianza. Por eso a veces decimos, bueno, intervención en conflicto a veces nos causa un poquito de ruido, ¿no? Sino es acompañar a las comunidades, que vayamos juntos, entre ellos aprendiéndonos, aprendemos de ellos, aprenden de nosotros, y creo que de esa manera se va construyendo esa confianza y podemos ir trabajando. Y bueno, pues como experiencia pues ha sido de que hemos llegado en acuerdos, no a la resolución, sino pensamos que va más allá de una resolución de conflictos, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué nos podrías mencionar? El caso Zapotal, Emiliano Zapata, es un caso que hemos tardado 2 años ir trabajando poco a poco, primero con servidores de la iglesia, con los ancianos, luego ir compartiendo esta experiencia y trabajando casi como taller, y es atendiendo el conflicto, ¿no? Poco a poco van haciendo los acuerdos, ¿no? Poco a poco vamos a ir trabajando, y entonces hemos, por ejemplo, hasta ahorita, todos esos acuerdos que hemos llegado, la semana pasada precisamente ya empezamos ya como a ir en el final de este conflicto, trabajando ya la parte final, y bueno, pues no esperamos a que tenga el final, sino que sigan también con lo que decimos, seguir construyendo estas relaciones más sanas, más positivas, y bueno, pues que no sea cuando haya conflicto, como dice Laura, sino siempre tenemos que ir trabajando en esa transformación, siempre. O sea, no esperamos que hasta que haya un conflicto, ¿no? Desde ese punto de vista es una tarea permanente, es una relación que se vive también en la cotidianeidad, desde una dinámica de cohesión de las propias comunidades. Vamos a tener nuestro bloque de la mitad del programa. Vamos a invitar también a otras y otros compañeros de nuestra red a que nos compartan más de sus experiencias, pero queremos antes agradecerles que hayan estado con nosotros en el programa. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Laura. Y pues que sigan compartiéndonos un poco de estas experiencias desde la red, que es un espacio tan rico y que nos nutre a todos los que formamos parte de ella. Por favor, no se vaya, regresamos con más de la red GPAC y el trabajo de construcción de paz en México. Y una cosa más que les quiero decir antes de empezar es, yo tengo como 2 categorías de actores. El actor, que yo llamo actor-actor, y el actor creativo o actor artista. No estoy poniendo uno por encima del otro, diciendo que uno es mejor y el otro es peor, otro es mejor y el otro es mejor. No, eso no es. Son categorías diferentes de actores. ¿A quién prefiero yo? A los creativos. ¿Cuál es la diferencia? El actor en general está siempre bien, está siempre correcto, cumple. Tiene más trabajo muchas veces que el actor creativo, porque es más fácil de acomodarlo. ¿Sí? El actor creativo es el actor más innovador, más atrevido, que se anima a hacer el ridículo, que se anima a probar, que se anima a equivocarse. ¿Quién tiene más satisfacciones como artista? Según yo creo, el creativo. El actor que sale del área de comodidad, en la vida y en el teatro, que la verdad que es lo mismo.
Todos vivimos en un área llamada de comodidad. Y es cómoda porque la conocemos. Conocemos sus bordes, sus límites, su espacio, su forma, la conocemos. Pero los humanos somos curiosos y nos gusta saber qué hay más allá del límite. Entonces vamos y miramos. Y nos asusta muchísimo lo que vemos. Y volvemos corriendo al centro. Pero ya vimos algo ahí. Así que iremos muchas veces más a asomarnos allí. Y volveremos, iremos y volveremos. Y un día, porque es inevitable, un día saltaremos fuera del círculo. Gracias por seguir con nosotros en el programa de Serapaz en Rompeviento TV. Esta noche hemos estado hablando de la construcción de paz, de la transformación positiva de conflictos, con diferentes integrantes de las organizaciones pertenecientes a la Red Mexicana de YIPAC. Hemos cambiado un poco nuestra mesa, hemos invitado nuevos integrantes de esta red y va a ser un gusto ahora presentarles a Fabricio Brodziak. Él es miembro del Centro de Colaboración Cívica. Buenas noches, Fabricio, gracias por estar con nosotros. Invitarnos. También nos acompaña ahora Cuauhtémoc Romero, de Coreco, también de Chiapas. Buenas noches, Cuauhtémoc. Gracias por estar con nosotros. Y nos acompaña Marina Pajés, de Servicio Internacional para la Paz también, CIPAS. Los hemos invitado ahora en esta segunda parte del programa a tratar de platicar un poco, ya que entendemos de qué trata la transformación positiva de conflictos, tratar de analizar frente a este contexto, frente a todo lo que hemos venido discutiendo que está pasando en el país y cuál es la relevancia del enfoque, cuáles serían los retos que se nos presentan. ¿Qué retos se nos presentan desde esta metodología específica para afrontar todo lo que está sucediendo ahora? No sé, Fabricio. Bueno, empiezo yo. Marina, venga. Yo creo que una de las grandes dificultades es al final la normalización de la violencia y la integración de la violencia desde también todos los ámbitos culturales o desde las propias escuelas y familias, ¿no? Entonces, no es la reacción más natural en la mayoría de los espacios de pensar hay otra forma de responder a una situación de conflicto. Eso lo ves desde el kinder hasta el Congreso de la Unión o donde esté ocurra, ¿no? Y en ese sentido también, pues es en términos culturales, globales, muy específicamente en México, con una overdosis de violencia en la televisión, ¿no? En cierto sentido, de la normalización de cuántos muertos necesitamos ahorita para considerar que el caso es de gravedad, ¿no? Somos una sociedad acostumbrada a la violencia. Sí, entonces eso plantea un reto porque no se ve la necesidad de una alternativa. Se ha legitimado, digamos, el recurso violento como forma de respuesta y en ese sentido también por parte de los estados, en México, fuera de México, predomina, diría, desde la Pax Romana, en cierto sentido, ¿no? Una opción de se trata de imponer la paz, no de construir un poquito el modelo del que nos hablaba Mario, de un arreglo que permita construir nuevos equilibrios, ¿no? Que hablemos de comunidades indígenas o de otros espacios. Entonces, en ese sentido, que sea desde la cultura
cívica en el país o desde los propios recursos que usará de manera primordial los aparatos de Estado y autoridades, te estás enfrentando a que eso no es una opción que priorizan la mayoría de los actores. Y eso sí sigue siendo un cambio generacional casi que habrá que hacer, de replantearse, hay otros modos efectivamente de atender los conflictos. Desde su experiencia, ¿cuáles serían los retos que se enfrentan ahora esta metodología concreta en la que estamos trabajando todas estas organizaciones? Bueno, tal vez como, digamos, escuchando lo que se ha planteado, como marcar, digamos, Coreco surge como una alternativa para trabajar a nivel de conflictos comunitarios, ¿no? Entonces eso nos lleva a un tipo de conflictos y a un tipo de temas diferentes, ¿no? En la dinámica de conflictos, digamos, algo que esta época está planteando es de tener una comunidad más integrada, con una sola religión, con una sola organización, después del levantamiento de los zapatistas, una derrama de dinero inmensa, ¿verdad?, hacia las comunidades, la presencia de partidos políticos, la presencia de otras organizaciones, genera una diversidad, es decir, nuevas formas que las comunidades nuevas situaciones, nuevas formas de relación y que un poco alteran las formas tradicionales de resolver los problemas, ¿no? Entonces, ese es un reto, ¿no? Pienso que es un elemento importante a plantear y entonces las formas tradicionales con las que las comunidades resuelven sus conflictos empiezan a dejar de funcionar, ¿no? A lo mejor, Cuauhtémoc, para poder contextualizar un poco al auditorio, explicar un poco qué es Coreco, cómo surge, qué significa Coreco. Bueno, Coreco es la Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria. Surge el 8 de julio de 1996 en respuesta a una gran cantidad de conflictos a nivel comunitario y iniciamos, digamos, con un planteamiento de enfocarnos a trabajar los conflictos, de mediar en conflictos, ¿no? Se inició, no siempre es posible llegar a mediar, y también fuimos aprendiendo que era necesario generar otras alternativas, como por ejemplo procesos de formación, procesos de encuentros, de encontrarnos los diferentes para escucharnos cómo estábamos viviendo, ¿no?, cómo se estaba viviendo. Un ejemplo muy interesante, en el 97 se hace un encuentro y en el que de una organización que ya estaba dividida en varias versiones, en ese encuentro se reúnen reflexionando todos el tema de la construcción de la paz, ¿no? Son diversos encuentros que se han hecho, ¿no? Fabricio, desde el Centro de Colaboración Cívica, y lo mismo, a lo mejor primero partir de explicar un poco qué es el Centro de Colaboración Cívica, que es casi la única otra organización, además de Serapaz, que estamos en la Ciudad de México. Platicar un poco qué es lo que hace y cómo es su enfoque de trabajo con la transformación positiva. Bueno, el Centro de Colaboración Cívica forma parte de una red de organizaciones que utilizamos las metodologías de transformación de conflictos, sobre todo para diseñar procesos participativos en políticas públicas, ¿no? La red lleva 20 años y estamos más o menos en 20 países, y en México llevamos 9 años. Y conectando con los retos, uno de los principales retos para la metodología es que si vemos los conflictos que se han generado, por ejemplo, con lo que decía Jorge respecto a los recursos, al uso de los recursos naturales, pues vemos que hay conflictos por todo el país, que puede ser por presas, por minería, por desarrollos turísticos muy grandes, por eólicos, por otros tipos de energías renovables. Y vemos que los patrones se repiten, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar la herramienta de la transformación positiva de conflictos muy bien para salir de una coyuntura, ¿no? Sin embargo, puede que en 10 años nos enfrentemos al mismo reto, a un conflicto similar, y puede ser que las reglas que rigen las relaciones entre los ciudadanos puede ser que no hayan cambiado, ¿no? Entonces, una de las funciones del conflicto es mostrarte que hay una necesidad de cambiar las reglas,
por ejemplo, la información que se brinda a las comunidades sobre los impactos ambientales que van a tener los proyectos en su tierra, en su territorio. Entonces, ahí hay una cuestión que, por ejemplo, es una cuestión que limita qué tanto se transforma positivamente el conflicto. Entonces, ahí como practicantes de estas metodologías, pues tendríamos que tener un decir en las reglas que rigen en general las relaciones entre la sociedad para evitar precisamente los conflictos y al contrario que esas relaciones de, por ejemplo, de explotación de los recursos naturales se den de manera mucho más colaborativa. Cómo la disputa del territorio se ha vuelto una clave, creo, transversalmente en todo el país dentro del trabajo de construcción de paz y transformación de conflictos. ¿Por qué consideran ustedes que tantos conflictos se están concentrando precisamente en estos temas? Por intereses muy difíciles de reconciliar. En el caso de Chiapas, CIPAS también trabaja en Oaxaca y Guerrero. Lo que se ven son dos visiones totalmente distintas de concebir la vida, el desarrollo, grandes palabras, digamos, y donde, digamos, hay una dificultad de diálogo, una imposibilidad de diálogo entre varios actores, también por desniveles de poder. Pero, digamos, se está en una etapa en la que para los pueblos indígenas, en particular las poblaciones campesinas, no nada más en México, sino en el resto del mundo, cuesta mucho más hacer escuchar su voz, ¿no? Y en ese sentido yo lo vincularía todavía más a la parte de retos, ¿no? Que son los desniveles de poderes entre actores y una acumulación en términos de poder económico, social, político, mediático, ¿no? Que hace que resulta todavía más difícil de ir rompiendo, digamos, esquemas de imposición de modelos. Marina, ¿cómo fue que surge CIPAS y cómo es que se enfoca en este trabajo en México? CIPAS nace a raíz del conflicto armado no resuelto por la preocupación de la comunidad internacional, digamos, de poder estar presente favoreciendo los espacios de diálogo, una solución dialogada al conflicto armado. Obviamente, detrás del conflicto armado hay unas causas estructurales que se resuelven también fuera de México y creo que eso ha sido un cuestionamiento a la sociedad civil internacional de qué tipo de papeles, cuando los cambios para resolver lo que estaba en juego en Chiapas pasaban por agendas nacionales e incluso internacionales, ¿no? Y en la realización de nuestro trabajo, y más que todo, yo creo que en el cambio de contexto en Chiapas, un poquito como Coreco, nos abrimos más a la parte de transformación positiva de conflictos, dándonos cuenta que muchas veces se piensa los conflictos sociales en términos de Estado y comunidad. Y al final la estrategia, caracterizada como guerra de baja intensidad en Chiapas, hace que pues, nos están presentando lo que pasa ahorita son conflictos o intracomunitarios. Y no era tanto el caso. Entonces, lo de la transformación positiva de conflictos era una forma para nosotros de buscar atender las dimensiones más invisibles de la conflictividad y de potenciar al actor a otro nivel, ¿no? Digamos. Pero será un poquito esa parte del iceberg de, pues, estamos hablando en el inicio de una estrategia en el marco del diálogo todavía de San Andrés entre el ZLN y el gobierno federal, y lo que veías a la par era una multiplicación de focos rojos por todos lados. Entonces se crea Coreco, pero también por parte de CIPAS estaba un poquito la preocupación de algo hay que hacer también a ese nivel, si no, pues estamos quedándonos con los síntomas más inmediatos, más visibles, pero no estamos atendiendo lo que serán los conflictos del mañana, ¿no? Vamos a tener nuestro último corte, pero regresando vamos a seguir analizando un poco de estas perspectivas de la transformación positiva de conflictos a partir de las experiencias de organizaciones de la red JIPAC. Por favor, no se vaya, volvemos. Este es un programa de amor a los libros, de amor a la palabra literaria, pero es además un programa para curiosos, para metiches, para todos aquellos que, como yo, se mueren de ganas de conocer los secretos, las manías, los amores, los odios de sus escritores favoritos. Aquí los vamos a descubrir.
Esta cajita es una cajita mágica. Y aquí dentro está lo que más odias en la vida y se va a convertir en algo amable. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo que más odias y qué quisieras cambiar? Seguimos esta noche hablando con los miembros e integrantes de la red GIPAC, de diferentes organizaciones que trabajan con el enfoque de transformación positiva de conflictos y construcción de paz. Hemos estado analizando todo lo que implica este enfoque en el contexto actual en México. Y antes de nuestro corte estábamos hablando de los retos. Veíamos retos de la situación estructural, retos de la situación de tierra y territorio. ¿Qué más se nos está presentando en torno a estas nuevas perspectivas que se están enfrentando los movimientos, los conflictos, las comunidades frente a con esta metodología y frente a esta realidad? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que han planteado, ¿verdad? El tema sistémico, todo el tema que el neoliberalismo está planteando a la sociedad, ¿no? A lo que está generando. Y en el caso nuestro, en relación a los conflictos comunitarios, vemos que muchos de estos conflictos tienen que ver con estas causas, ¿verdad?, estructurales, pero también que desarrollan dinámicas propias, ¿no? Es decir, hay contradicciones que tal vez eso son propias y no específicamente, o sea, que no pueden abordarse pensando en lo estructural solamente, ¿no?, sino qué está pasando y qué es lo que va generando y descomponiendo el conflicto, ¿no? El tema del poder, el tema de las relaciones, el tema de la lucha entre familias, etcétera, ¿no? La competencia entre organizaciones y demás, ¿no? Entonces yo creo que es una beta, es una vertiente bien importante a tomar en cuenta para abordar conflictos a nivel comunitario específicamente, ¿no?, sin perder de vista la parte estructural, ¿no? Tal vez otro elemento que yo veo como muy importante es, por ejemplo, todo el tema de la reflexión, ¿no? O sea, estos conflictos, ¿de dónde surgen o cuál es su raíz, ¿no? Y ahí tal vez el enfoque del género pienso que aporta mucho, ¿no? Los hombres estamos formados en la competencia, en derrotar al otro, en vencerlo, ¿no? Y las mujeres más en la convivencia, en respetarse, en como construir una armonía, ¿no? Esto en los conflictos se expresa a nivel comunitario, ¿no? Las mujeres están preocupadas en qué va a pasar con su esposo, con su hijo, pero también cómo va a sufrir la otra mujer del otro grupo en relación a si existe violencia, ¿no? Qué consecuencias puede traer cárcel, muerte, orfandad, etcétera, ¿no? Y por el lado de los hombres es de competir y querer ganar una organización a otra, ¿no? Nosotros vamos a demostrar que somos más fuertes unos a otros. También me gustaría incluir en esto, o sea, para no generalizar, ¿verdad?, que hay mujeres que entran mucho a la competencia también, son menos, ¿verdad?, y también hombres que en su vida hemos encontrado que han estado tratando de incidir en los conflictos, buscando como que las cosas no se crezcan y que haya un buen acuerdo en la construcción de soluciones, ¿no? Entonces, esto es muy importante y yo creo que es el corazón de muchos conflictos a nivel comunitario, ¿no? La integración de este enfoque de género ¿podemos considerar que es un reto actual
actual para la transformación positiva de conflictos? ¿Qué consideran? Sí, yo creo que también estamos viendo muchos de estos conflictos porque no hay una idea clara de qué significa participar en algo público. Por ejemplo, en las comunidades, sobre todo en las comunidades indígenas, sí tienen una estructura más clara, tienen reglas de su autonomía mucho más claras, pero en general no hay no hay unas reglas más claras. El Estado no ha establecido unas reglas claras. Como sociedad no las hemos demandado, simplemente queremos más participación. Y cuando se presenta un proyecto, ¿cómo deben de participar las comunidades? ¿Deben participar únicamente a los que va a afectar la tierra o deben de participar también a los que los va a afectar desde una visión más del territorio? ¿Deben de participar quienes se ven beneficiados económicamente? ¿Y qué pasa con las personas que no se ven beneficiados? Si va a haber un impacto, por ejemplo, en términos del recurso hídrico, cuando un proyecto utiliza muchísima agua, pues eso va a afectar en el futuro a las comunidades. Entonces, ¿cómo debe de participar la comunidad cuando va a haber una afectación así? Por ejemplo, ahí también estamos viendo que hay dos visiones que se enfrentan. Por ejemplo, hemos visto en las comunidades indígenas que piensan 7 generaciones adelante, mientras que tal vez el proyecto esté pensando solamente una explotación del recurso natural, tal vez una década, o en el caso, por ejemplo, de los eólicos llega a 3 décadas, pero digamos, eso no, ¿cuál es el impacto en 7 generaciones? Pues es algo que no está considerado. Entonces, ¿cómo conectamos esa visión dentro de los procesos participativos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí podríamos ver por qué se generan tantos conflictos, pues precisamente por las visiones diferentes que tenemos sobre la participación. Todas estas diferentes nociones, perspectivas que conviven alrededor de los conflictos, ¿no? Y que de alguna manera van llevándolo a distintas vertientes y lógicas por las cuales se interactúa en ellos. Todos ustedes son organizaciones con las cuales llevan años trabajando con este enfoque. ¿Cuáles podrían considerar que son los aprendizajes principales que han tenido en su experiencia de trabajo con este enfoque? Yo rescataría el aprendizaje mutuo, ¿no? Que al final no puedo hablar tanto por los procesos organizativos, pero para nosotros ha sido verdaderamente como, nos rompieron muchísimos esquemas. Yo creo que es algo que de hecho México podría devolver a la comunidad que trabaja internacional, digamos, de la reflexión intercultural que no está tan presente en el campo. Entonces, CIPAS entró con mucha claridad del proyecto basado en la frase de Gandhi, debemos ser el cambio en el mundo, partimos del individuo y de ahí vamos creciendo, lo interpersonal, comunicación, lo social, etc. Y obviamente llegando a comunidades, pues eso no va a funcionar porque no está centrada la construcción en el yo, en el individuo, sino en lo comunitario, ¿no? Entonces cualquier concepto como autoestima chocaba totalmente con el modo. Los esquemas de análisis tampoco cuadraban porque estaban en otros manejos de tiempo, ¿no? Entonces había muchos elementos, digamos, que era como otras formas y creo que desde Chiapas y muchos ha hecho en clave más bien de como no se trata necesariamente de traer algo más desde fuera, que a veces puede ayudar en el espejo, digamos, reconocerte, cuestionarte, sino reconocer que había muchas cosas válidas, que de hecho, en particular, todo lo que sería justicia restauradora, nutre también hacia afuera muchos elementos, ¿no? Y por lo menos de parte de las personas con quienes hemos trabajado, muchos han estado subrayando esa parte de el romper la espiral de la violencia y el círculo de la venganza, ¿no? Tan solo como proponerse, igual y hay otra forma, o la violencia genera más violencia, eso hace que las estrategias han sido mucho más diversas y a veces más creativas, con retos todavía presentes, pero algo cambia, digamos, en la forma de abordar los problemas que se siguen multiplicando. Cuauhtémoc, ya casi en la recta final de nuestro programa, aprendizajes, esperanzas que se nos presentan en este tipo de trabajo. Sí, tal vez tomando un poquito desde lo que decía Fabricio hace un momento, es como la importancia que tiene, ¿verdad?, la participación, en el caso de los conflictos comunitarios, de todas las partes, ¿no? Un ejemplo es
cuando por una lucha política de dos grupos, ¿no? Y al no construir soluciones cortan el agua, las principales afectadas son las mujeres, porque ahora tienen que cargar por agua y demás, ¿no? Tienen que caminar, traer el agua, ir a lavar al río, etcétera, ¿no? Entonces les significa mucho más, es decir, cómo afecta una situación a otras partes, ¿no? Otro elemento, por ejemplo, se han hecho algunos encuentros, y en los encuentros, en algunas ocasiones, y lo hacemos invitando a mujeres, hombres, ¿no? Y al estar realizando los encuentros, hemos encontrado que hay una gran cantidad de niños, y hemos hecho trabajo y dinámica con niños, y luego los niños, la reflexión que hacen, la visión que tienen del conflicto, y luego el impacto que tienen los adultos de la palabra de los niños, ¿no? Cómo queremos la comunidad, qué no nos gusta, hacia dónde queremos ir, es impactante, ¿no? Eso, y tal vez así como de manera más general, digamos, bueno, yo comparto también un poco lo que decía Marina. O sea, nosotros llegamos en un principio tal vez con una propuesta, pero también tenemos que reconocer que hemos sido educados por la comunidad. La comunidad nos ha dado, hemos tenido muchos aprendizajes de la experiencia, pero también han sido, hemos tenido que adecuar muchos contenidos o integrar varios elementos que las comunidades han aportado, y eso es muy rico, ¿no? Nosotros también hemos ido aprendiendo en ese proceso, ¿no? Fabricio, para cerrar nuestro programa. Pues uno de los aprendizajes para mí más importantes es ver cómo se va construyendo la confianza en el propio proceso. Es decir, si la gente dice algo, me preocupa esto, y esa preocupación es llevada a lo largo del proceso y es atendida por los diferentes actores y nadie la mete debajo del tapete, se genera confianza en el proceso. Y una vez que se genera la confianza, entonces las personas son más aptas para escuchar a la otra parte, inclusive a quien juzga como totalmente contrario o como una amenaza. Y por último diría que en términos de esperanza, mi esperanza sería que realmente que esta idea de conflicto sea realmente vista como una oportunidad para un diálogo, como dijimos, entre dos visiones, y que sea un diálogo rico, que genere riqueza en muchos sentidos, riqueza cultural, riqueza de entendimiento, si quieren también riqueza material. La esperanza que sería que esa riqueza se construyera de manera conjunta. Pues queremos agradecer que hayan podido acompañarnos esta semana en este trabajo dedicado a compartir lo que es la transformación de conflictos y la construcción de paz. Vamos a cerrar nuestro programa, los invitamos a ver adelante de este lado con Blanche Petrich, y queremos tomarnos los últimos segundos de este programa para agradecer un reconocimiento que fue brindado para Serapaz en esta semana en el Premio Nacional de Periodismo, y sobre todo compartirlo con esta experiencia que ha sido trabajar en Rompeviento, que nos ha abierto la posibilidad de visibilizar nuestro trabajo, de visibilizar un poco del trabajo de comunicación que se hace desde la sociedad civil y desde la construcción de paz, y a quien consideramos gran parte de este reconocimiento que hoy se nos hace. Muchas gracias, Rompeviento, y muchas gracias al Club Nacional, al Club de Periodistas. Buenas noches y nos vemos la próxima semana.